Mi nombre es Ana Palomino de Q1 y yo voy a exponer sobre las fuentes teológicas de la tradición jurídica occidental. Bueno, para comprender el carácter revolucionario de la tradición jurídica occidental es necesario explorar su dimensión religiosa, como las metáforas jurídicas que dieron lugar a conceptos legales, es decir, juicio final, purgatorio y el sacramento de la Eucaristía, así como también tuvieron lugar metáforas jurídicas principalmente feudales, tales como honor, prenda de fe, etc. Lo que muestra esta explicación es que las instituciones, conceptos y valores jurídicos de los sistemas tienen su fuente en rituales y doctrinas religiosas. Ejemplo, si un hombre cuerdo queda convicto de asesinato y es sentenciado a muerte, se vuelve loco, su ejecución quedará aplazada hasta que recupere la cordura para que pueda ser absuelto de sus pecados y reciba el sacramento de la Sagrada Comunión. Solo entonces podrá ser ejecutado. El juicio final y el purgatorio. La idea de que Dios es un juez justo y que Cristo retomará como juez desempeñó un papel importante en el desarrollo de los valores jurídicos de la Iglesia de Oriente, así como la de Occidente. Se proclamaron altas normas, pero no se hizo ningún esfuerzo por crear un nuevo sistema jurídico cristiano. Los cristianos debían internalizar la ley bíblica, debían creer en las verdades que encarnaban y debían hacer el bien por fe, esperanza y amor y no por órdenes o sanciones legales. En los 3 primeros siglos la Iglesia respetó el derecho romano pero rechazó su autoridad absoluta. Una ley moral no era obligatoria, hasta podía ser un deber positivo como desobedecerla. No obstante, esta tuvo ciertas implicaciones de forma social que no pudieron evitar ni siquiera aquellos de sus partidarios. Primero, el derecho familiar se le dio igualdad ante la ley a la mujer con respecto al hombre. Y segundo, en la ley de la esclavitud, dando al esclavo el derecho a apelar, ya sea porque su amo abusara de su poder, etc. Tercero, se fortaleció el concepto de equidad. Y cuarto, la gran colección de leyes inspirada por la idea del cristianismo sistematizado. El esfuerzo por eliminar del derecho rasgos que repugnaban a la ética cristiana sufrió la ausencia de una visión de qué tipo de orden legal requería la ética cristiana. No había una clase profesional de abogados y jueces, no había escuelas de derecho, no había bibliografía jurídica y había muy poca legislación. Todo empezó a basarse en normas y procedimientos consuetudinarios. Poco después del año 1000 se creó en Occidente una nueva fiesta llamada de los fieles difuntos al día siguiente de Todos los Santos. Se celebra en Oriente y Occidente. Esta fiesta unió a la cristiandad occidental. Al gran himno, el tema que corre a través de que es el conflicto entre justicia y misericordia y su reconciliación última por el juicio divino al final de los tiempos. El purgatorio fue concebido como una gran democracia cristiana y la idea de un juicio final presupone que la vida es más que un simple flujo que tiene un propósito. Por último, el Papa administra el llamado tesoro de méritos, puede distribuir los méritos en el purgatorio equivalentes al periodo de penitencia que se requería en la tierra para expiar los pecados del penitente. Esto significa, en efecto, que el tiempo que se va a pasar en el purgatorio puede reducirse por decisión clerical. Con el surgimiento de la monarquía papal en el siglo XI se otorga la primera indulgencia a todo el que fuera la primera cruzada de todo castigo en el purgatorio. Y con el tiempo la legislación, por decirlo de alguna manera, de la vida después de la muerte dio por resultado una considerable pérdida de la importancia del juicio final. El sacramento de la penitencia. La nueva visión del purgatorio ejerció tan poderosa influencia sobre la imaginación religiosa de Occidente y fue acompañada por importantes avances litúrgicos relacionados con el sacramento de la penitencia. En Occidente como en Oriente consistía en obras penitenciales que conducían a la reconciliación con Dios. En el curso de los siglos XI y XII empezó a basarse en el penitente confesar sus pecados y pues esto a un sacerdote. El principal escrito del siglo XI acerca del tema que ejerció poderosa influencia identifica la penitencia con el pasar por un castigo y la disciplina penitencial era enteramente local y variaba de un lugar a otro, mientras que en Oriente el sacerdote invocaba la compasión divina pero no podía declarar por sí mismo que el pecador quedaba absuelto. El sacramento de la Eucaristía. En los siglos XI y XII quedó definida la conmemoración de la Eucaristía hasta llegar a ser el sacramento cristiano básico. El símbolo principal de pertenencia a la Iglesia,
el significado de la Eucaristía empezó a ser acaloradamente discutido, porque Berengario sostuvo que la eficacia del sacramento, su poder dador de gracia, no depende de la transformación del pan, y sostuvo que siguen siendo pan, pero también es la figura y semejanza de Cristo cuando se le ofrece y se le percibe de la manera adecuada. También en el siglo XII se llegó a exigir a los laicos que lo tomaran anualmente en la época de Pascua y que fuese procedido por el de la penitencia. La Eucaristía se convirtió en signo de pertenencia a la Iglesia como cuerpo de los fieles y la excomunión, el principal medio de expulsión de la Iglesia. También fue durante los siglos XI y XII cuando por primera vez quedó sumamente ritualizada la celebración de la Eucaristía en Occidente. Además, los sacramentos no eran válidos si no se celebraban correctamente y su correcto desarrollo por lo general requería los oficios expertos de la jerarquía eclesiástica. Para finalizar, el castigo. En cuanto al castigo, ninguno sería adecuado, por lo menos el hombre tendría que abandonar la bienaventuranza para la que fue creado. Y sin embargo, eso solo volvería a frustrar el propósito de Dios. La expiación puede considerarse con la doctrina y la liturgia de la Iglesia Cristiana Oriente esencialmente similar a la Occidente antes de la Revolución, y la crucifixión no tenía entonces y aún no tiene otro significado aparte de la resurrección. La expiación se considera parte de un continuo de encarnación, crucifixión y resurrección. El cristiano muere y resucita con Cristo, y Cristo es ante todo el vencedor de la muerte en la teología católica de San Anselmo. Consecuencias jurídicas de la doctrina de la expiación. La teoría de Anselmo también echó las bases de la nueva jurisprudencia. Lo hizo al responder a la pregunta de por qué se necesita satisfacción o castigo, porque Dios en su misericordia no puede perdonar libremente al hombre con pura gracia. La misericordia es la hija de la justicia, se deriva de la justicia y no puede actuar sin la justicia. Esto lo decía Anselmo. Su misericordia está sometida, Anselmo decía que su misericordia estaba sometida a su justicia, así como su justicia está sometida a su rectitud. Pues Dios es justo y misericordioso, conservando la misericordia en la justicia y también la justicia en la misericordia. Anselmo se interesaba por explorar el carácter fundamental de rectitud de Dios. Si Dios sigue el método de la justicia, no hay escape para un miserable pecador y la ahora acepta la razón. Por muy grande que Anselmo considera la justicia, la reacción exigía que se detuviera ante el límite de la gracia. Antes de la época de Anselmo se había considerado erróneo analizar de esta manera la justicia de Dios. De hecho, la ortodoxia oriente nunca desarrolló teorías sobre méritos, satisfacción, purgatorio y obras superrogatorias. Tales teorías fueron consideradas legalistas en Oriente. La teoría de Anselmo es legal en el sentido de que explica el sufrimiento humano y el perdón divino en función de un solo marco de justicia y recto ordenamiento. Fuentes teológicas del derecho penal de Occidente. La teoría de Anselmo de que se requería satisfacción porque el hombre había deshonrado a Dios reflejó los conceptos jurídicos preexistentes. A finales del siglo XI, por lo general, el delito no era concebido como ofensa dirigida contra el orden político como tal o contra la sociedad en general, sino una ofensa dirigida contra la víctima y aquellos con quienes se identificaba, es decir, su familia, sus amigos, etc. También era una ofensa contra Dios, es decir, un pecado. Al mismo tiempo, el derecho tribal, local y feudal entre los siglos XI y XII hacía gran hincapié en la penitencia, la restitución del honor y la reconciliación como alternativas a la venganza. En la penitencia, restitución del honor y reconciliación, estas eran las etapas por las que tenía que pasar toda expiación por un delito o un pecado. Esta implicación se derivó de unas marcadas distinciones establecidas. Primero, entre el pecado original y los reales cometidos por cristianos individuales. Y segundo, entre la satisfacción y el castigo. Anselmo rechazó el castigo al pecado original, o sea, por el que fuimos, o sea, con el que ya nacíamos por lo de Adán y Eva y eso. Es un desafío a la propia ley el castigo y no una simple reparación.
debe imponerse como el precio por la violación de la ley. Eso ha solido llamarse una teoría retributiva de la justicia. Esto se basa en la premisa de que hay que pagar un tributo, es decir, un precio que indica la ley, llamada también retribución especial. La teoría retributiva se ha asociado con frecuencia a la venganza de la víctima y no a la venganza de la ley, que es cosa totalmente distinta, llamada también retribución general. En la historia fue en la secuela de la Revolución Papal cuando el hombre occidental experimentó la sustitución de la retribución especial. Al mismo tiempo, la relación del delito con el pecado y del castigo con la expiación dio al delincuente o al pecador una cierta dignidad ante sus acusadores, sus jueces y a menudo sus correligionarios cristianos. La fe en los procesos legales apartó un fundamento a la investigación del estado mental del acusado. El derecho canónico de los delitos. La nueva teología se reflejó en un nuevo sistema del derecho penal creado por los canonistas de los siglos XI y XII que dirigió sustancialmente de la ley de Dios. El sistema de penitencias eclesiásticas era administrado principalmente por sacerdotes y monjes de cada localidad, cuyo propósito no era el castigo como tal, sino la atención de las almas, la renovación de la vida moral y la restauración de una relación de vida con Dios. Al finales del siglo XI y durante el siglo XII se estableció por primera vez una clara distinción procesal entre pecado y delito. En adelante, todo acto punible por funcionarios reales u otros funcionarios laicos sería castigado como violación del derecho secular y no como pecado, es decir, no como una violación de la ley de Dios. Empezó a decirse que en este mundo solo la Iglesia tenía jurisdicción para castigar los pecados, dando así inicialmente un nuevo significado a la palabra Iglesia relacionado con jerarquía, jurisdicción y castigo de los pecados. Gracias.